Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Cómo debe lidiar un cristiano con los sentimientos de culpa en cuanto a los pecados pasados, ya sean antes o después de la salvación? Alguien llamó la culpa la hermana del pecado, porque efectivamente cada vez que un hombre o una mujer peca, inmediatamente aparece el sentimiento de culpabilidad. Es como una sombra que lo sigue mañana, tarde y noche. Ahora, si usted ya como cristiano recibe todavía ese impacto en su conciencia de sus pecados pasados, donde todavía siente culpabilidad, esto significa que probablemente tengamos aquí algunos factores. Uno de ellos es que no ha existido un verdadero arrepentimiento. Y por supuesto, la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ¿qué es lo que perdona el pecado? Jesús puso dos condiciones para el perdón de pecados. En primer lugar, el arrepentimiento. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios y no tener remordimiento por las consecuencias. La mayoría de las personas se sienten mal por los efectos del pecado y no por la causa misma, que es ofender a Dios. Ahora, si usted nunca ha vivido, ha experimentado un dolor por haber herido el corazón de Jesús, en otras palabras, haber rechazado a Cristo por Barrabás, si eso no le duele, pídale a Dios que le dé arrepentimiento, porque eso es lo que Dios espera de cada uno. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es el remordimiento. La tristeza que viene de Dios es arrepentimiento, es decir, sentir dolor por haber ofendido a Dios. Entonces, si usted ha pedido perdón a Dios sencillamente por conveniencia para que Dios le resuelva sus problemas, ahí está la base de un problema que hace que permanezca el sentimiento de culpa. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a conocer nuestro interior. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo puede uno encubrir el pecado? Pensando que no era malo lo que hice, porque todos lo hacen, o porque se me olvidó o dejé de hacerlo y quedó aquello sencillamente debajo de la alfombra. Eso está dañando nuestro subconsciente y eso, por supuesto, trae tristeza, trae malestar, no hay progreso en la vida, pero por eso necesitamos pedirle a Dios, Señor, redargúyeme, saca a luz aquellas cosas que están escondidas a mi conciencia. Por eso que la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, es decir, que reconoce que ha pecado y se lo declara a Dios con dolor por haberlo ofendido a Él, entonces dice, alcanzará misericordia. Por eso que si usted todavía experimenta ese sentimiento muy doloroso en su conciencia del impacto del pecado, lo que necesita es, por supuesto, pedirle perdón a Dios y también apartarse del pecado. En otras palabras, ya no practique ni en su mente, ni en sus emociones, ni crear sueños fantasiosos, pecaminosos, sino dedicarse exclusivamente para el Señor. Y la sangre de Cristo tiene poder para perdonar cualquier clase de pecado. La Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así que es importante reconocer si hemos encubierto el pecado. Segundo, si hemos nosotros de alguna manera no hemos entendido lo que es arrepentimiento, sino que hemos pedido a Dios perdón por conveniencia, pero no por haber ofendido a Dios. Y recuerde que lo único que perdona el pecado es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ese es el tercer factor. Por medio de la fe en esa obra es ahí donde se recibe el perdón de pecado. Recuerde, no es por obras, no es por lo que usted haga, no es por donde nosotros nos conduzcamos en la vida, no es por asistir a una iglesia que se recibe el perdón de pecados, sino por la fe en la sangre que Jesús derramó en la cruz. Dios le bendiga.
Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.